Hola, qué gusto estar aquí para sumergirnos juntos en esas ideas que, bueno, nos dejan pensando. Un placer como siempre. Hoy dirigimos nuestra atención a una figura central del pensamiento norteamericano, John Dewey. Filósofo, psicólogo, pedagogo, un hombre de muchos sombreros, podríamos decir, activo entre fines del siglo XIX y mediados del XX. Sí, y parte de ese famoso club metafísico. Exacto. Y es interesante cómo esa influencia temprana de Hegel, viste, con su interés en la lógica, en cómo la sociedad moldea la mente, Ajá. parece haber sembrado en Dewey la semilla de una pregunta fundamental. ¿Cómo conectan nuestras ideas con el mundo real? Una pregunta clave, sin duda. Nuestra misión hoy es explorar a fondo sus conceptos de lógica y pragmatismo. Nos basamos en un análisis de su obra Entendido. para entender cómo impactaron la forma de concebir el derecho. Bien, entremos a analizar esto. Y es un punto clave, sí, porque si bien Dewey es mundialmente famoso por revolucionar la pedagogía, Claro, todo mundo lo asocia con la educación. exacto, especialmente durante su tiempo en universidades como Chicago y Columbia. Pero su visión sobre el derecho, aunque quizá menos publicitada, fue igualmente transformadora. Propuso una manera radicalmente distinta de entender la relación entre las normas legales y sus efectos concretos. Sus efectos en la sociedad, digamos. Tal cual, en la sociedad. Entiendo. Y parece que un punto de inflexión fue su reflexión sobre Kant, ¿verdad? Ajá, Esa idea de que el pensamiento y la acción no se pueden separar. justamente. De ahí surge, imagino, la pregunta que define al pragmatismo. Si una teoría no sirve para algo práctico, bueno, ¿qué valor real tiene? Exactamente, esa es la esencia. Dewey cuestiona la noción de buscar una verdad con mayúscula, abstracta, separada de sus consecuencias. Como algo que está allá afuera, ¿no? Claro, para él, verdad y acción están fusionadas. El valor de una creencia, de una idea, no se mide solo por su belleza teórica o su coherencia interna. Que también importan, supongo. Sí, pero no es lo único. Se mide sobre todo por los resultados prácticos, deseables y buenos que produce cuando la aplicamos. O sea, que funcione. Que funcione y que funcione bien. Como se señala en el análisis que tenemos, la idea central es: lo verdadero es cualquier creencia o conocimiento que cuando se les da conduce a deseables y buenas consecuencias. Interesante. No es la verdad por la verdad misma, sino la verdad por su utilidad, digamos, funcional. Entonces, conocer algo no es solo tener información en la cabeza, acumular datos. Para Dewey, definitivamente no. Y un aspecto fascinante de su visión es precisamente cómo redefine el conocimiento. A ver, No lo ve como un acto pasivo, como si guardáramos datos en un archivo mental. Conocer es una actividad, es algo que se hace. mira vos. El conocimiento emerge y se valida a través de la experiencia, de la interacción con el mundo, de la resolución de problemas concretos. Claro, y ahí veo la conexión directa con sus ideas sobre educación, el famoso aprender haciendo, ¿no? Exacto, La experiencia como maestra. precisamente. Argumentaba que nuestros impulsos naturales se transforman en hábitos inteligentes a través de la interacción social y la confrontación con el entorno. El aprendizaje es un proceso dinámico, experimental. ¿No es repetir como un loro? Para nada. Por eso, la verdad de una idea importa fundamentalmente por el conocimiento práctico que nos otorga, por las consecuencias útiles que genera. Su significado real es su valor práctico. Tal cual, no es un mero ejercicio intelectual, sino una brújula para actuar en el mundo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para el derecho. Ujú. Porque uno podría pensar que estas ideas se quedan en la filosofía o la educación, pero resulta que aterrizaron con fuerza en el ámbito legal. Aterrizaron fuerte, sí. Dewey y otros influidos por él empiezan a proponer que la ley no es un conjunto de mandatos divinos o reglas eternas, Ni mucho menos. sino una herramienta creada por la sociedad, una herramienta social. Correcto. Y en esa línea, es crucial mencionar al juez Oliver Wendell Holmes Jr. Sí, una figura importantísima. y la corriente del realismo jurídico norteamericano. El pragmatismo de Dewey es un claro antecedente e influye directamente en esta escuela. Entiendo. Comparten esa mirada crítica, enfocada en los efectos reales de la ley,
en lo que hace en la sociedad, más allá de lo que dice en los textos. Lo que importa es el impacto, no solo la letra. Exacto, el impacto real. Entonces, si llevamos este pragmatismo al estrado, a la decisión judicial, ¿cómo se supone que debe actuar un juez? Bueno, existe una interpretación muy influyente sobre cómo sería la adjudicación pragmática. A ver, contame. Sostiene que el juez debe decidir los casos mirando primordialmente hacia el futuro. Adopta una perspectiva que llamamos consecuencialista. Consecuencialista, o sea, que piensa en las consecuencias. Tal cual. La pregunta clave cambia. Ya no es solo, ¿esta decisión es coherente con las del pasado? Que es lo tradicional, ¿no? Claro, sino, fundamentalmente, ¿cuáles serán las consecuencias de esta decisión para el bienestar futuro de la comunidad? Pero, ¿qué sucede entonces con la figura del precedente? Que es tan central en sistemas como el anglosajón, por ejemplo. Si siempre miramos al futuro, no se pierde la predictibilidad, la seguridad jurídica que da saber cómo se resolvieron casos similares antes. Es una excelente pregunta, porque toca una tensión real. El pragmatismo no niega el valor del precedente, ojo. Ah, bien. Admite que seguir decisiones anteriores puede ser conveniente por razones de estabilidad, de economía procesal. Claro, para no reinventar la rueda cada vez. Exacto, e incluso para asegurar cierta igualdad de trato. Sin embargo, no lo considera una obligación absoluta e inquebrantable. O sea, no es un dogma. El futuro, bueno, el pragmático argumenta que se debe priorizar ese bien futuro. Ajá. La coherencia con el pasado es valiosa, sí, pero puede sacrificarse si entra en conflicto con la obtención de las mejores consecuencias a futuro. Implica una flexibilidad que puede sonar un poco incómoda para la visión tradicional de la ley como algo estable, ¿no? Algo fijo. Sin duda desafía esa visión. Y si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva pragmática ordena y justifica el derecho en función de su valor social proyectado, de las consecuencias anticipadas. Entiendo. El resultado de un caso, idealmente, no debería basarse en las preferencias personales del juez. Eso es importante. Muy importante. Pero sí en un razonamiento lógico orientado a la práctica, a lograr los resultados más beneficiosos para la sociedad a largo plazo. La lógica al servicio de la práctica. Exactamente. La satisfacción intelectual, para el pragmatista, no proviene solo de la elegancia lógica de un sistema, sino de que ese sistema sea coherente y funcione bien en el mundo real, que sea viable. Dewey, siguiendo a Holmes, también habla de una tensión constante en el derecho, una especie de pulseada entre la lógica formal y algo que llaman sentido común. ¿Cómo funciona eso? Es una observación muy aguda, sí. La lógica, en el sentido que critican, busca la consistencia interna de los conceptos legales. Que todo encaje perfectamente. Claro, que las definiciones sean precisas, que las reglas se deduzcan unas de otras sin contradicciones formales. Es un ideal de coherencia abstracta, casi matemática. Como si el derecho fuera un sistema perfectamente cerrado, autosuficiente. Exacto. Pero el sentido común, en esta visión, actúa como un contrapeso indispensable. ¿El cable a tierra? Algo así. Es lo que nos impide llegar a conclusiones que, aunque lógicamente impecables, según las reglas internas, resulten manifiestamente injustas o absurdas en el contexto del mundo real. Entiendo. Es la conexión con la experiencia vivida, con las expectativas sociales sobre lo que es razonable o equitativo en una situación concreta. Y porque a veces la lógica parece ganarle al sentido común, llevando a esas decisiones que suenan extrañas o hasta injustas. Bueno, aquí Holmes, interpretado por Dewey, introduce la idea de la inercia intrínseca de los conceptos legales. Inercia intrínseca suena pesado. Lo es. Una vez que una idea o una regla se establece, tiende a perpetuarse. Se aplica por costumbre, por economía de esfuerzo mental. Es más fácil repetir que repensar. Exactamente. Los conceptos jurídicos, por esta inercia, a menudo cambian mucho más despacio que la propia sociedad que intentan regular. Quedan como anclados en el pasado. Tal cual. Es como si las ideas tuvieran un peso propio que las ancla al pasado. Interesante esa idea de la inercia conceptual. Y Dewey aclara algo crucial. El problema no reside en la lógica como herramienta en sí. La lógica es fundamental para el pensamiento ordenado. Claro.
No es que haya que tirar la lógica por la ventana. Para nada. El problema es la tendencia humana a aferrarnos a conceptos fijos, a fórmulas aprendidas. Por comodidad, decías. Por comodidad, por hábito, o porque nos dan una falsa sensación de seguridad y certeza en un mundo complejo. Y esta tendencia nos puede cegar a los hechos particulares y cambiantes de cada nuevo caso. Nos impide ver lo específico de la situación. Justamente. Eso me lleva a pensar en la crítica que Dewey le hace a lo que otro jurista, Roscoe Pound, denominó jurisprudencia mecánica. Suena a algo que querríamos evitar, pero ¿qué significa exactamente? ¿Una máquina de aplicar leyes? Algo así. La jurisprudencia mecánica es esa visión casi caricaturesca del proceso judicial donde se cree que para cada caso existe una única regla preexistente, clara y perfectamente aplicable. Como una receta. Exacto. Como si resolver una disputa legal compleja fuera tan simple como aplicar una fórmula matemática o un silogismo básico. Todos los contratos con vicios son nulos. Este contrato tiene vicio. Por lo tanto, es nulo. Pero la realidad es mucho más gris. Muchísimo más. Se ignora la ambigüedad del lenguaje, la complejidad de los hechos, la necesidad de interpretación, de valoración. Una visión que simplifica demasiado la realidad de los conflictos humanos que llegan a un tribunal, ¿no? Exactamente. Y Dewey la critica duramente por varias razones. Primero, porque alimenta esa inercia conceptual que mencionábamos, esa resistencia a adaptar el derecho a nuevas realidades. Claro, si ya tengo la fórmula, ¿para qué cambiarla? Exacto. Segundo, porque apela a nuestro deseo humano de certeza, esa ilusión de que la ley tiene todas las respuestas de antemano, algo que Holmes consideraba precisamente eso, una ilusión. Una falsa seguridad. Tal cual. Y tercero, porque nos exime del arduo laburo intelectual de analizar críticamente los conceptos, adaptarlos o incluso crear nuevos cuando las viejas categorías ya no sirven. Cuando ya no encajan con los problemas actuales. Claro, cuando no sirven para comprender o resolver los problemas de manera justa y eficaz. Si esa visión mecánica es problemática, ¿cuál es la alternativa que propone Dewey respecto al uso de la lógica en el derecho? ¿Simplemente descartarla? No, en absoluto. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo debe pensar y actuar un juez, ¿cierto? Cierto. ¿Cuál es el rol de la lógica, entonces? Para Dewey, la lógica no es un conjunto de reglas abstractas y universales desconectadas de la experiencia. Al contrario. Entonces, la lógica, o más bien la teoría lógica, debería ser una disciplina empírica. Debería surgir del estudio cuidadoso de los métodos de investigación, razonamiento y decisión que realmente funcionen en la práctica. o sea, ver qué métodos nos sirven de verdad. Exacto. ¿Qué estrategias nos llevan a conclusiones fiables, a soluciones efectivas, a juicios que se sostienen ante nuevas pruebas o situaciones? La lógica se valida por su eficacia en la acción. O sea, una lógica más terrenal, más conectada con los resultados. Con lo que pasa en la vida real. Mucho más, una lógica vista como un conjunto de herramientas intelectuales en constante evolución que se refinan a través de la práctica reflexiva. Entiendo. No es un sistema cerrado. No, es un método abierto para investigar y resolver problemas de forma inteligente. Entonces, si juntamos todo esto, la gran consecuencia del enfoque pragmático en el derecho es que la brújula principal para la decisión judicial deben ser las consecuencias futuras. Correcto. Se retoma y se enfatiza esa idea central que mencionamos antes. El juez no puede verse a sí mismo únicamente como un arqueólogo del pasado legal. Desenterrando viejas leyes. Claro, cuya única función es desenterrar precedentes y mantener la coherencia histórica a toda costa. La coherencia tiene valor, sin duda, pero no es el valor supremo ni el único. De ahí esa imagen tan potente del juez como un constructor del porvenir jurídico de su comunidad. Exacto. No solo mira hacia atrás, sino que ayuda a dar forma al futuro. Es una imagen que captura perfectamente la esencia. El juez pragmático ideal es alguien que maneja la lógica con destreza. Sí, pero siempre como una herramienta flexible, adaptada a la realidad concreta del caso. Una herramienta, no un fin en sí mismo. Exacto. Y, lo más importante, su razonamiento está orientado a conseguir los mejores resultados sociales posibles de cara al futuro. Pensando en la comunidad. Siempre. No se trata de aplicar reglas ciegamente, sino de utilizarlas inteligentemente,
junto con los principios y la valoración de las consecuencias, para edificar una sociedad más justa, más funcional, más adaptada a los tiempos. Entiendo. La verdadera satisfacción intelectual, para el pragmatista, viene de participar en la construcción de un sistema de creencias y decisiones que sea lógicamente sólido y prácticamente viable, que funcione. Entonces, ¿qué significa todo esto? A ver si podemos resumir. Hemos explorado cómo el pragmatismo de John Dewey, con su énfasis en la conexión entre pensamiento, acción y consecuencias, desafía las visiones tradicionales del derecho, nos obliga a pensar en la ley no como un monumento estático, inmutable, Lejos de eso. sino como un organismo vivo, una herramienta social en constante adaptación y evaluación según sus resultados prácticos. Es una perspectiva que nos exige estar siempre preguntándonos no solo qué dice la ley, sino para qué sirve y si realmente está cumpliendo sus propósitos en el mundo real, si está funcionando. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión importante, sobre todo para quienes estudian o ejercen el derecho. Quizás la pregunta final que nos deja Dewey es, ¿qué tipo de jurista aspiramos a ser? Una pregunta clave. Uno que se limita a aplicar las fórmulas aprendidas, cayendo quizás en esa jurisprudencia mecánica que criticaba Helsen. La opción fácil, digamos. O uno que entiende los conceptos como herramientas, que las pone a prueba constantemente contra la realidad, que las adapta y que siempre piensa, de manera pragmática, en el impacto real y futuro de cada decisión. El impacto en la vida de las personas y en la construcción de la comunidad. Exactamente. Una pregunta que sin duda mantiene toda su vigencia y relevancia hoy en día. No es algo del pasado. Definitivamente. Una invitación a pensar y actuar pragmáticamente. Tal cual. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Gracias